Suecia es la sede de muchísimas bandas de death y black metal famosísimas a nivel mundial, y una de ellas es la banda de death metal melódico Amon Amarth. Fundada en Tumba en el año 1992 y con 10 álbumes publicados, Amon Amarth es reconocida por ser una de las bandas con temática vikinga más famosas en la actualidad de manera internacional, llegando a vender decenas de miles de discos hasta alcanzar las posiciones más altas en las listas europeas y norteamericanas de discos más vendidos. Así que para saber más acerca de los vikingos más famosos de la actualidad, acá te traigo 10 curiosidades sobre Amon Amarth. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. El nombre de la banda en un principio fue Scum, y era originalmente una banda de grindcore formada por Olavi Mikkonen, Ted Lundström y Tem Goroth, el ex cantante de Dark Funeral, y bajo este nombre solo grabaron una demo en 1988 antes de cambiarlo a Amon Amarth, en 1992. Este nombre traducido significa Monte del Destino, en Sindarin, una lengua élfica de la Tierra Media que aparece en los libros escritos por John Tolkien. Y debido a que casi toda su discografía gira en torno a la temática vikinga, son erróneamente etiquetados en el género Viking Metal, un subgénero del black metal, cuando en realidad la banda se dedica a hacer solo death metal melódico. Curiosidad número 2. Johan Hegg es el cantante de Amon Amarth desde 1992 hasta la actualidad. Su barba mide 35 centímetros y en algunos de los conciertos de la banda lleva puesto en su cinturón un cuerno que utiliza para beber y brindar con la mejor cerveza del país en donde están actuando. A la edad de 9 años, Johan se interesó por los vikingos de tal manera que es él quien escribe todas las letras de las canciones de la banda, aunque siempre admitió que es ateo. Además de estar en Amon Amarth, Johan participó como artista invitado en la canción No One Will de la cantante Doro, y actuó en la película Northman A Viking Saga de 2014, interpretando el papel del personaje Vali. Curiosidad número 3. Con Oden de nuestro lado es el sexto álbum de larga duración de la banda sueca. En este lanzamiento se incluyen el tema Cry of the Blackbirds, el cual apareció en el videojuego Saints Row de 2011. La portada del álbum es una representación tomada de la piedra de Shanvide, en la cual se ve al dios nórdico Odín, montado en su legendario caballo de 8 patas llamado Sleipnir. En el fondo se ve el símbolo de Valknut, un símbolo cuyo significado es incierto, pero según la evidencia arqueológica, este símbolo se asocia con Odín. Las letras del alfabeto rúnico se pueden ver en los bordes de los triángulos que forman el Valknut, y en las runas de abajo del símbolo aparece el nombre Amon Amarth escrito en Elder Futhark, la forma y el sistema de escritura más antiguo de los alfabetos rúnicos. Curiosidad número 4. El demo Thor Arise fue la primera grabación que el grupo hizo bajo el nombre Amon Amarth. El tema número 5 es un cover de la canción de Black Sabbath, pero sin embargo la banda no llegó a publicarlo debido a que contaba con unos niveles de producción muy bajos, por lo que la canción Thor Arise fue regrabada como pista adicional del álbum The Avenger. La canción Risen from the Sea se regrabó para el disco The Crusher, y los demás temas también se regrabaron pero se lanzaron junto a las canciones antes mencionadas en la Deluxe Edition del álbum Versus the World. Curiosidad número 5. Crepúsculo del Dios del Trueno fue el séptimo disco de la banda, el cual está basado en el asesinato de la serpiente Jormungand a manos de Thor, y esta referencia se encuentra tanto en las canciones como en la portada del álbum. Este disco cuenta con las apariciones del cantante de Entombed, Lars Petrov, en el tema Guardianes de Asgard, donde presta su voz para el álbum. Ruplat Vala, de Children of Bodom, hace el solo de guitarra en Twilight of the Thunder God. Ronnie Milanovic, ex integrante de Synergy, participó en los coros, y la banda Apocalíptica tocó el contrabajo en la canción Live for the Kill. Además, el videoclip del tema que le da nombre al disco se filmó en Jonsborg, Polonia, y mientras la banda estuvo ahí, una fuerte tormenta pasó por la ciudad, dando como resultado las condiciones más duras en las que la banda tuvo que trabajar para filmar un video musical. Curiosidad número 6. Surtur Rising es el octavo álbum de estudio lanzado por Amon Amarth, donde el título se refiere al mítico gigante Surtur, quien según la mitología nórdica, durante los eventos del Ragnarok, Surtur avanzará desde el sur hacia el norte dirigiéndose a la batalla contra los Aesir, en donde combatiría con el dios Frey, llevando su espada de fuego y guiando a los hijos de Muspel al Ragnarok, en donde Frey sería derrotado por Surtur. En este disco además participa Simon Solomon, de la banda Witchcraft, quien hizo los solos de guitarra en los temas 6 y 9, y también se incluyen varias pistas de bonus, siendo una un cover de Kiss, otra un cover de Accept, y la última un cover de System of a Down, de la canción Aerials.
Curiosidad número 7. Para promocionar el álbum The Crusher en 2001, la banda se había ido de gira con los grupos Marduk y Vader, participando en el festival No Mercy, pero su primera gira por Estados Unidos tuvo que ser cancelada debido a los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, por lo que la misma se realizó más tarde en enero de 2002 sin Marduk. Curiosidad número 8. La portada del disco de Saber of the Gods, según la banda, representa la última batalla entre los dioses Aesir y Loki en el Ragnarok, acompañada por el ejército de los muertos. Este CD cuenta con la participación del cantante de Candlemas, Messia Marcolin, en el tema Hell, y también con la canción más larga del grupo, llamada Guerreros del Norte, de 8 minutos con 12 segundos. Otros temas que figuran como los más largos de la banda son Arson, And Soon the World Will Cease to Be, Avenger y Amon Amarth. Curiosidad número 9. El video de la canción Raise Your Horns, según Olavi, fue hecho con la idea de mostrar cómo es que el metal se vive, por lo que además de filmar sus shows y sus giras, le pidieron a sus fans que les enviaran un video levantando sus cuernos, y tardaron meses en conseguir todas las imágenes para editarlas en un video musical de pocos minutos, pero terminaron satisfechos con el resultado. Curiosidad número 10. Jom's Viking es el 10º álbum de Amon Amarth, y el primer álbum conceptual que la banda lanza. Y acerca de la historia que cuenta el álbum, Johan Hegg dijo lo siguiente: los Jom's Viking eran una orden de mercenarios vikingos de los siglos X y XI, pero los Jom's Viking y su mundo son el telón de fondo de la historia de un joven que está enamorado de una niña, pero desafortunadamente la están cazando. Accidentalmente mata a un hombre cuando esto sucede y tiene que huir, pero jura vengarse y recuperarla. Él no puede dejar ir el pasado, siente que ha sido perjudicado y que su vida ha sido destruida. De ahí en más, la forma en la que evoluciona la historia no es una historia feliz. Este disco es el más largo del grupo con una duración de 52 minutos con 8 segundos, y la cantante Oro Pesh participó en la canción número 10 de este disco titulada Un sueño que no puede ser. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en las redes sociales que ves en pantalla. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.